El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo hablaremos de construir el respeto en la escuela, en medio de las preocupaciones de la actual comunidad educativa por el desarrollo emocional y relacional de sus miembros, la formación de los aspectos transversales del aprendizaje, como los cognitivos, emocionales y morales, que se presentan como uno de los principales desafíos actuales en el mundo educativo. Para hablar de este tema, conversaremos con Antonio Moreno. Antonio es psicólogo infanto-juvenil, candidato a doctor en psicología de la Universidad Diego Portales. Además, es magíster en psicología social por la misma universidad y además es magíster en psicología clínica de la Universidad André Feyó. Actualmente se desempeña como docente universitario, investigador en materias de inclusión, como psicólogo clínico. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de conversación. Hola Ramón, muchas gracias. Bueno, Antonio, partamos haciendo un pequeño resumen de este concepto, ¿no? ¿De qué se trata esta construcción del respeto? Sí, bueno, lo que podríamos decir sobre el respeto en el contexto educativo es que excede a las definiciones. Uno podría definirlo como algo moral o como una capacidad individual que tenemos los sujetos de respetar ciertos códigos, pero aparece también, nuevamente, como un problema más bien en la comunidad, cuando se generan conflictos o cuando las personas se sienten agredidas o han perdido su dignidad de alguna manera, se nos hace visible una característica en las personas, que hoy día en la escuela está muy agudo, una demanda muy sentida de parte de los docentes o quienes trabajan en la escuela, en donde lo vamos a mirar desde este punto de vista, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con esas como transgresiones, a veces algunas de ellas muy graves, otras más cotidianas, de los estudiantes y también de los padres, que hay una dimensión también de la cual nos vamos acercando, en donde existe también el temor de los docentes o de las personas que trabajan en esos contextos, por el resultado que va a tener una interacción, tanto como con un estudiante o como con padres. Entonces, entendiendo que el respeto puede ser muchas cosas, pero que en realidad lo preocupante hoy día es esa incertidumbre o ese temor, esa ansiedad, es donde tenemos que hacer un zoom y tratar de comprender qué es lo que está pasando en esa interacción que puede llegar a niveles también tan graves y que finalmente termina por amenazar todo lo que la escuela ha preparado también para trabajar con sus comunidades, digamos. Claro. Ahí creo yo que hay que agregar una cosa, creo yo, de inmediato, donde parece problemático pensarlo como un atributo individual o algo que se pueda entrenar. Claro, que es distinto a otras emociones, ¿no? Claro, como si efectivamente está impulsado por emociones también esas como respuestas, ¿no? Pero es de difícil control, uno podría decir, o difícil manejo, porque a veces la característica de la falta de respeto, o sea, cuando no vemos esa actitud que mantiene las relaciones y se aparece una transgresión, es circunstancial. Claro. Puede haber una persona que sí tiene la capacidad para respetar, tiene esa forma de relacionarse con sus propias emociones, tiene el juicio para poder tener una interacción adecuada, pero por alguna razón, en esa circunstancia, ese sujeto, ese estudiante, ese apoderado, también el profesor, por supuesto, decide, no toma la decisión de liberar un poco más ese como necesidad de transgredir el pacto comunicacional implícito. Entonces, por eso es tan complicado decir que la persona es irrespetuosa en sí misma, sino que parece ser de que es una respuesta a un tipo de relación, a un tipo de circunstancia. Lo conversábamos también aquí, y que me parece interesante esto también de esta actitud de, por ejemplo, algunos estudiantes que pueden estar siempre muy reñidos con el respeto, digamos, tener una actitud provocadora, agresiva, amenazante, buscando infringir, por ejemplo, el miedo también en las otras personas, en las figuras de autoridad. Que
que ahí hay una como visibilización, digamos, de ¿será que ese niño yo lo veo, o ese joven lo veo yo como una persona esencialmente irrespetuosa? Pero parece ser también de que ese sujeto con otro sujeto sí puede ser respetuoso. A lo mejor con sus padres, o con alguien que pueda respetar, más allá de las objeciones morales que uno tenga. A lo mejor está respetando a la persona equivocada por razones morales. Entonces, lo que podríamos decir entonces de que si uno tiene que analizar cómo funciona el fenómeno, aparentemente es un fenómeno igual relacional. ¿Sí? Perfecto. O sea, con una persona me puedo relacionar de forma respetuosa, con otra persona me puedo relacionar de forma irrespetuosa. Y ahí viene la pregunta de qué determina finalmente, por qué Claro. hay... ¿Qué determina que yo sea respetuoso con uno y no con otro? Exacto. Y ahí hay una dimensión que nos devuelve de nuevo a pensar qué es lo que podemos hacer en la escuela, en la tarea formadora. De inmediato hay un punto también que hay que considerar, porque aquí está el foco. Yo digo visible porque estamos mirando el marco que tenemos para mirar generalmente este problema, es lo que pasa entre estudiantes y profesores, y que tiene también hoy día una dimensión mucho más aguda también en el temor de los profesores para atender apoderados. ¿Sí? Ahora, si uno ve el contexto general también de esa experiencia del respeto de un profesor, también le pasa con sus propios pares, donde hay ciertos lugares, ciertas comunidades donde esto está a tal punto deteriorado que cuesta trabajo permanecer en la sala de profesores todo el tiempo, donde hay conductas irrespetuosas que lesionan moralmente y afectivamente al profesor, y las reuniones que tienen con sus superiores o con los directivos. Por lo tanto, podemos decir también en ese sentido de que antes de ver el factor relacional de ese profesor con sus estudiantes y con las familias, también tenemos que ver cómo los adultos que preparan su trabajo en la escuela de enseñanza establecen sus corresponsabilidades y sus acciones, ¿sí? Claro. Y ahí eso hace un marco muy diferente para poder analizar y abordar los problemas del respeto en los propios estudiantes, y ahí podemos entrar en esa dimensión, pero en el entendido de, para decirlo en español, no es que a mí me va a tocar atender al apoderado complicado que posiblemente me pueda agredir o que tenga temor a que me insulte o me agreda porque estoy solo en esto. Y que son testimonios que uno hoy día puede escuchar con recurrencia. Y que el resultado de esa reunión no va a tener otro impacto que lo que termina la reunión, a ver si el papá o el muchacho o la muchacha se va enojado o no. Porque está solo, ese profesor está solo, y en realidad podríamos pensar de que en otro contexto toda la comunidad o toda la escuela está involucrada en el afrontamiento que hay sobre estas comunidades de repente de personas que están contra el colegio y que participan igual, pero donde están los profesores corresponsabilizados, ¿sí? De esa reunión. Están todos involucrados. En el fondo, se mete uno en una sala y se meten todos. También hay un plan que está conversado con todos los profesores, etcétera. Si estuviera esa comunidad alineada, entonces podemos hacer el zoom de cómo los niños aprenden o cómo se aprenden estos comportamientos irrespetuosos, y entonces cuál es la respuesta que nosotros podríamos hacer como escuela, no como profesor con más o manejo de grupo, sino que como corpus para poder hacer ese trabajo formativo en la comunidad. Ahora, Antonio, también hay que entender que lo que estamos analizando, como para adentrarnos en el concepto del respeto, es cómo lo trabaja el equipo directivo, cómo lo trabaja con el cuerpo docente, y luego cómo el docente lo va bajando también al aula. Avancemos hacia esa dimensión, ¿no? Cómo el docente trabaja este concepto dentro del aula. Ya, es interesante de la partida de lo que preguntas de cómo viene de las decisiones directivas hacia las prácticas, ¿no? Porque parece ser que también baja como una premisa moral. Sin duda que tiene un componente moral, el faltar el respeto, podríamos decir. Pero eso asume desde la dirección hacia abajo de que el profesor tiene que imponerse o tiene que arreglar un problema moral solo en el aula. Y digamos que podría ser insuficiente ese mandato, o necesitamos hacer más cosas que solamente algo moral, digamos, ¿sí? Hay que bajar a algo más metodológico. Entonces, en una aproximación hacia esto, digamos que la psicología social puede aportar mucho en esto, ha aportado en su momento también al mundo pedagógico respecto a algunas propuestas, ¿sí? Bueno, hay algo que tenemos a la vista, que es el aprendizaje social cuando se aprende por modelos. Hay una vieja experiencia en los años 60 en donde en realidad un psicólogo ve cuáles son los niños que le pegan más duro a un monito,
y hay una relación entre las pautas relacionales que observa ese niño en su entorno y estas conductas agresivas. Entonces uno podría decir, bueno, se aprende por modelos, que es algo que también nosotros vemos también en la escuela, ¿sí? Y aquí hay una primera cosa que tomar, ¿no? Porque el actuar del profesor en ese sentido, al ser un modelo, si es que fuera ese el método de transmitir esta formación, no solamente es en tanto dar un reto o sermonear o entregar un contenido moral en la intervención, sino que más bien el aprendizaje se genera por el modelo de lo que se está observando. Claro. Y si hay respuestas defensivas, podemos decir, de esos estudiantes, o de rechazo, de resistencia de esos estudiantes frente a estas como retos, si ocurre en la casa, hay también una transposición también hacia ese reto que ocurre en la escuela también, en donde claro, el niño tiene una conducta aprendida de más bien combatir con ese modelo. Podría ocurrir eventualmente, digamos, si tomamos atención estas viejas experiencias en psicología social. Otra manera de entenderlo también a propósito de cosas que se han hablado de esa manera son las representaciones sociales, porque son importantes los discursos en ese sentido. Uno podría decir, oye, no importa tanto los discursos, sino que lo importante es que aprenda en la sala de clase en concreto. Pero resulta que ese aprendizaje también está mediado por las transmisiones culturales, los significados culturales que los niños incorporan tanto en sus casas como en el colegio también, en el mundo adulto donde se desempeñan. Discursos de discriminación, discursos donde las cosas se arreglan más bien a través de la fuerza, son representaciones sociales que a los niños les permite entender el mundo. Y a partir de esa comprensión de su mundo relacional, frente a alguna dificultad, no parece mal inmoralmente de parte del niño, por ejemplo, tener un comportamiento irrespetuoso, porque está respondiendo a una construcción social. Hay ciertas personas a las cuales no vale la pena tener el respeto. Y nuevamente, digamos, es más bien el colegio, en ese sentido la escuela está también llamada a hacer actividades de producción cultural también hacia la comunidad para trabajar el respeto, que a veces hay papás que o incluso también docentes que no entienden la relación entre esos. ¿Por qué vamos a hacer algo con el resto de la comunidad si el problema es un niño? Claro. ¿Sí? Porque en realidad todos estamos aprendiendo, ese niño también, de ciertas construcciones que hacemos todos respecto a cómo se resuelven los problemas. Y si la comunidad de alguna manera reconstruye esos significados relacionales, el niño tiene una oportunidad para aprender otra forma de resolver ese conflicto. Ahora, si tuviéramos que bajarlo como algo muy práctico, ¿no? Sí. Tú planteas el caso hipotético en que un niño genera un conflicto, ¿no? Y que entonces tiene que la comunidad trabajar en el colectivo para cultivar el respeto. ¿Qué se podría hacer ahí? Sí, es interesante eso porque digamos que hay estrategias. Estamos pensando también en esto que promueve también en la escuela total o los modelos de escuela total que hoy día también aparecen en la política pública, ¿no? En donde hay distintos niveles, en donde efectivamente hay un nivel promocional, hay un nivel grupal que a mí me parece, ya digo, uno muy importante y estratégico. Pero lo que uno asume más bien es de que hay ciertos abordajes que son muy individuales o muy focalizados, que sería lo que tenemos hoy día a la mano. Si hay una dinámica en la sala de clase donde hay un comportamiento que fue muy llamativo o irrespetuoso, el objetivo más bien está a que alguien se haga cargo de ese niño en particular. ¿Sí? Aquí tenemos tradición de investigación hace décadas en Chile, ya décadas o más de 15 años, donde hay un rol encapsulado, muy acotado respecto a las intervenciones que hay que hacer respecto a un niño en particular. Y lo que vemos en la realidad es que no funciona mucho. Si no funciona mucho es porque parece ser de que es el niño, digamos, lo que no está bien, y parece ser que nuestro acercamiento metodológico no va tanto por el factor individual. Aquí hay algo que podemos tomar de la escuela total respecto a la focalización en los grupos, porque ese niño responde también a dinámicas y construcciones grupales de lo que aprende por sus modelos, de, como lo habíamos dicho, aprendizaje social, de las significaciones que se construyen con otros grupos, en grupo. No solamente el niño solo piensa algo negativo sobre otra persona. Es expresión del grupo donde se está desarrollando. Y además se generan estas alianzas, o en dos grupos también que tiene tradición en la investigación en psicología social, que también hay ciertas normas o ciertos códigos de comportamiento también de esos niños dentro de un grupo de niños, por ejemplo, o si hace alianza con ciertas personas de la familia que tienen esos discursos, en donde los niños van a reforzar sus significados, aunque los reten. Entonces, en español, el niño
viene a la intervención individual a trabajar con los terapeutas, con el profesor, con el orientador, para que reflexione, para que haga un cambio conductual, como si se tratara más bien de un malentendido de él, y posiblemente el fenómeno emocional del niño es coherente y quizás empático también con ciertas respuestas de los grupos. Entonces, aquí hay una herramienta que tenemos que desarrollar, que está en el alineamiento de la resolución de conflictos en la política pública, de poder trabajar también en estas grupalidades y entender de alguna manera cómo funcionan antes de intervenir. Ahí hay una cosa, paso, digamos, a señalar algo respecto al rol del docente formador, que también es un coordinador de grupos. Él no solamente es o la persona que está frente a aula o que está trabajando en el contexto educativo, no solamente es alguien que está descargando contenidos, también morales, podríamos decir, que tiene que impartir castigos, por ejemplo, o dar refuerzo, pero es más que eso, porque también es un gestionador de actividades grupales. Y al gestionar actividades grupales, al ser más bien coordinador de grupo, más bien pensando en ciertos acercamientos también de la psicología social, aquí hay ciertas congruencias también, algunas cosas del psicoanálisis, algunas cosas de la psicología social, viejo aprendizaje de la pedagogía, de analizar, tener el tiempo de entender las dinámicas de ese grupo. Antes de intervenir, los tiempos del colegio son urgentes, inminentes, por lo tanto, si hay un comportamiento disruptivo, todo indica de que el profesor individualmente debe resolverlo y someter ese comportamiento irrespetuoso. Y lo que vemos como una respuesta natural, podríamos decir, es resistencia a esa acción, posiblemente también en coherencia también con los grupos que tienen referencia, y los problemas escalan infinitamente, digamos, ¿sí? Cada vez uno grita más y el otro grita por sobre el grito anterior. Volviendo al rol de coordinación de grupo, hay algo que es de comprensión también de cuáles son los conflictos de ese grupo, para poder analizar lo que pasa ahí, entregar información para poder gestionar. Y eso implica también formar una segunda cosa, que es formalizar grupos también, o haber más grupalidad entre profesores. Voy a poner un ejemplo práctico que no es pedagógico, pero tiene que ver con las comunidades terapéuticas, donde, por ejemplo, estas cosas se hacen en contextos de rehabilitación. En un contexto de rehabilitación, hay dos cosas que todos podríamos suponer. Primero que, como obvias o sabidas, primero que se trabaja en grupo, que las actividades son grupales. Ya. Eso como una primera cosa. Lo segundo es que en realidad lo que pasa en un taller o en una dimensión de la intervención está directamente involucrada con la intervención de los otros profesionales. Hay distintas terapias, distintos objetivos, y eso siempre se conversa en grupo, y cuando pasa un fenómeno en un grupo, no pasa esto de atribuir la culpa a un sujeto individual o que a ese profesional le faltó manejo de grupo, sino que hay una grupalidad de profesionales detrás que está pensando por qué pasaron estos fenómenos y cuáles son las estrategias para poder intervenir mejor. Entonces, esa corresponsabilización respecto a los comportamientos disruptivos debe pasar dentro de la sala y fuera de la sala de clase. Tomando los ejemplos de estos manejos conductuales en las comunidades terapéuticas, a veces hay comportamientos de sujetos que están afectados de algunas patologías que son más serias y que tienen comportamientos muy disruptivos. Muy disruptivos. Y el asunto parece ser de que no viene por hacer un trabajo individual, sino que es un problema primero de todo el equipo, y en un segundo lugar entender cuáles son las dinámicas de ese grupo en particular para que ese comportamiento vuelva de nuevo a ser satisfactorio también en las relaciones que ese sujeto paciente está teniendo. En el caso de la escuela, parece ser que podemos aprender un poco también de esa experiencia, situando también el rol del educador como una especie de gestor también de esas como dinámicas que ocurren, y no entender los comportamientos siempre aislados, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto cultivar el respeto? ¿Por qué cuesta tanto en las comunidades educativas que se vaya cultivando el respeto? ¿Es por esta orientación muy individualista que se hace del trabajo, crees tú? Sí, hay cierta forma de investigar o acercarse al problema que va por la línea en la que tú dices y la que yo adscribo. Hay distintas maneras de verla, pero sí hay una línea bien consistente en entender de que lo que observamos en un comportamiento denominado irrespetuoso es algo que no responde solamente a un proceso individual.
Entonces, ahí nos saltamos de escala inmediatamente, porque podemos decir, bueno, es producto de la sociedad que está tan desregulada y uno... Sí, digamos, uno puede entender una relación. Ahora, en la escuela necesitamos algo intermedio, ¿no? No podemos transformar la sociedad por completo para que esta apoderado o este estudiante pueda aprender algo mejor en la relación. Entonces, sí, lo que podemos entender es de que ese comportamiento responde a una construcción de mundo y a un tipo de relación grupal, y que también puede responder a un conflicto también mayor dentro de las escuelas. A veces las intervenciones no solamente van hacia el niño o al grupo al que pertenece el niño, sino que también ellos están todo el tiempo mirando qué es lo que están haciendo los educadores o lo que está haciendo la escuela en las formas de resolver sus propios conflictos. Hay una carta de Freire que está referida, creo que es la carta 6, que está referida a la relación educando-educador, y hace referencia a esto en particular. Dice que la clave para que se mantenga esa relación de respeto tiene que ver precisamente con esto de la coherencia del profesor o la coherencia del educador. Y esa coherencia tiene que ver con que hay un sujeto que está gestionando aprendizaje, está ayudando, facilitando, volcado en esa tarea, tiene una posición clara y sus actos son coherentes. Y eso, conversando con los aprendizajes sociales de la escuela, uno podría decir, bueno, los estudiantes también están mirando esa coherencia moral, tanto en el profesor, también como en los profesores y en sus directivos. Y esa coherencia muchas veces no se ve, ¿no? Donde los problemas en general se resuelven más bien a través de la fuerza o cada uno en su lote. Y por lo tanto los estudiantes se parapetan, podría ser en su lote, de la misma forma como los profesores también lo hacen en sus respectivos lotes, como lo hacen también los directivos respecto en sus relaciones jerárquicas con los profesores. Porque eso también es una fuente de aprendizaje, también es una fuente de construcción social de los problemas. Entonces, claro, cuando intervenimos en el individuo, lo que encontramos siempre es una resistencia, o la mayor parte de las veces es una resistencia, porque no es coherente, no es una solución a sus problemas relacionales el sermón en ese momento. Si hay alguien que está manifestando su disconfort y está alterando un código relacional, como fuere, es porque está manifestando también algo que está pasando en ese sujeto y en ese grupo. Y por lo tanto, lo que se espera también es que exista una lectura de parte de quienes están guiando el proceso, y además que quienes hagan esa lectura sean coherentes y que sean personas creíbles y confiables. A propósito de eso, existe también la vuelta, ¿no? La vuelta en el sentido de que las conductas también de irrespeto pueden ocurrir desde el adulto hacia los niños también. Y esos aspectos, nosotros podemos decir también moralmente, ojalá que no ocurra, cuide la forma en cómo hay que acercarse también en las relaciones con los chicos, que tiene un contexto de cuidado igual. Pero no lo tomamos o no lo registramos como un insumo. No, haciendo todas las salvedades del modo del contexto terapéutico, pero en las grupalidades donde se trabajan problemas de disrupciones, digamos, cuando son los terapeutas o los facilitadores de los grupos quienes de repente cometen un error o tienen una respuesta que no era la que mejor hubieran calculado hacer, es un insumo de trabajo. Termina la sesión y se va a trabajar con los colegas, no para criticarse entre ellos, sino que decir, mira, estaba yo con este grupo, vino alguien, se paró, y yo al final le dije, oye, ¿te puedes sentar? Y siento que fui muy disruptivo y algo me pasó. Y eso, lejos de ser enjuiciado por el equipo profesional, es un elemento más para componer una investigación y una hipótesis de trabajo. Porque hay algo en los sentimientos, esa caja de resonancia que tienen los profesores con su propio cuerpo, digamos, que es parte también de una forma de entender o levantar información sobre el tipo de problemáticas que están, pero ahí la acción, la intervención o los remediales deben ser pensados colectivamente. Bueno, Antonio, para tal vez hacer un cierre y también para aterrizar este tema en las comunidades educativas, ¿cuáles podrían ser las prácticas concretas que hay que realizar que favorezcan el surgimiento del respeto a nivel colectivo en una comunidad? Sí. Yo creo que para pensar en prácticas retomaría cosas que hemos planteado de maneras más focalizadas, ¿no? O sea, como por ejemplo entender que para abordar el respeto es necesario entender que es un fenómeno relacional,
puede parecer de perogrullo, pero los abordajes pueden ser diferentes. No necesariamente es una habilidad que puede generarse a través de el reconocimiento de una emoción a propósito de una experiencia del cuerpo y que la persona note que puede estar molesta o que va a exteriorizar y que tiene que detener ese impulso mediante un código cognitivo que le permita comunicarse. No quiere decir que esté mal, pero entendemos que si nos preocupa el respeto en la comunidad, es posible que eso sea insuficiente. Y si es insuficiente, el siguiente nivel posiblemente de intervención es entenderlo relacionalmente y comprender que ese comportamiento irrespetuoso obedece también a fenómenos grupales, que no es solo el individuo actuando, sino que también son sus grupos de referencia y sus contextos. Y ahí hay una serie de cosas que hacer donde los grupos de referencia sean finalmente los mediadores, ¿sí?, de esos aprendizajes y para poder sostener un diálogo también. Ese primer aspecto afecta también al rol del educador. Y el rol del educador en ese sentido es también de interpretar, no necesariamente de intervenir a cada momento. Hay algo también que viene del conductismo a propósito de la contingencia y la rapidez que hay que hacer en los refuerzos y los castigos. También, no quiere decir que en sí mismo eso no sirva, pero puede ser insuficiente para resolver algo relacional. Entonces, antes de intervenir y pedir que el problema se resuelva en el minuto y que haya un sometimiento total del sujeto en el minuto, de ese sujeto niño, ese apoderado, más bien dar un tiempo para poder comprender y interpretar eso que está pasando no solamente con él, sino que en el entorno donde está. Ese grupo también puede ser la relación con sus padres o las relaciones actuales con los niños, digamos. Y finalmente, no puede haber una intervención respecto al respeto aislada, sino que debe ser una conversación permanente entre colegas, más como un grupo de ayuda de intervención y no más bien esta como especie de comparación entre quién tiene más dominio que otro, porque eso no colabora a enriquecer el rol en este sentido, digamos. Claro. Bueno, Antonio, queremos agradecerte tu tiempo por haber estado con nosotros conversando sobre este y otros temas, así es que muchas gracias por tu reflexión. Muchas gracias, Ramón. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado sintonizándonos, por habernos visto o escuchado en distintas plataformas y también los invitamos a seguir conectados en otras conversaciones para hablar acerca de distintos temas vinculados al bienestar socioemocional y también a la salud mental de los docentes y nuestras comunidades educativas. Muchísimas gracias y nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.